Bueno, siendo el horario que habíamos pactado, les agradezco a todos por conectarse de distintas partes del mundo. Tenemos gente de Latinoamérica, gente de Europa conectada. Les agradezco mucho la participación. Vamos a dar comienzo a este webinar de simulaciones CFD aplicadas al cálculo de estructuras, organizado por Construsoft en conjunto con la empresa Simula, donde vamos a ver distintas alternativas sobre las simulaciones CFD y cómo podemos lograrlas, y también ¿no? Qué valor agregado le pueden dar a nuestro cálculo estructural. Les voy a estar compartiendo una presentación, un PowerPoint, y luego vamos a pasar directamente a los ejemplos prácticos, y por último vamos a terminar con David de Simula, que nos va a comentar un poco sobre su plataforma web y un caso de éxito. Antes que nada me presento, mi nombre es Manuel Amicone, soy ingeniero civil y máster en edificación, formo parte del departamento de cálculo de Construsoft. Voy a estar hoy a cargo de la primera parte del webinar y luego nos va a acompañar mi compañero David Bujeda, quien es ingeniero especialista en simulaciones CFD y fundador de la plataforma Simula, que nos permite realizar este tipo de simulaciones CFD en la nube. En el día de hoy estaremos viendo una introducción al CFD, a los modelos paramétricos y a la simulación CFD con Grasshopper. Vamos a ver un caso práctico de paneles en Grasshopper y luego David nos mostrará cómo realizar simulaciones en la nube con Simula. Por último, vamos a terminar con un caso de éxito de la empresa Landatu Solar, que utilizó la plataforma web Simula, y vamos a tener un espacio para preguntas al final. Pero comencemos por lo primero, ¿no? ¿Qué es el CFD? CFD son las siglas de Computational Fluid Dynamics o dinámica computacional de fluidos, y se utiliza para simular la interacción de uno o varios fluidos con el entorno. Por ejemplo, podemos utilizarlo para la aerodinámica de un vehículo, la ventilación de una habitación, las cargas de viento en un edificio, y vamos a ver que tiene muchísimas utilidades. La forma en que los ordenadores resuelven el CFD es a partir de resolver las ecuaciones de fluidodinámica, que son las ecuaciones de conservación de masa, conservación de momento y conservación de la energía, y ya como podemos ver son ecuaciones muy complejas que requieren de que para poder resolver este problema tengamos que pensar en un proceso iterativo. El problema del proceso iterativo es que es un proceso lento que puede requerir de muchas iteraciones y muchos requerimientos computacionales, y siempre tendrá un porcentaje de error asociado, ¿no? Incluso puede llegar a divergir sin llegar a resultados válidos. Entonces, ¿para qué se utiliza el CFD? Vamos a ver algunos ejemplos. Se puede utilizar para lo que es un túnel de viento, para determinar las cargas en edificios, para determinar el confort térmico, confort peatonal, potencial eólico de una zona, la calidad de aire. También los podemos utilizar para determinar la forma óptima de un edificio frente a viento, la orientación óptima del mismo, la interacción de un edificio con edificaciones cercanas, que puede llegar a aumentar las cargas de viento, para diseñar elementos y para obtener las cargas máximas y el comportamiento estructural. Estas son algunas de las utilizaciones que podemos darle dentro de la ingeniería civil. Ahora bien, si dijimos que es un proceso tan complejo que tiene tantos requerimientos, ¿por qué hacer un análisis CFD? Bueno, si graficamos en un eje las etapas de un proyecto de construcción y los costos de modificación de los mismos, vamos a ver que en las primeras etapas podemos influir mucho en lo que es el diseño y el resultado final, y que avanzando en las mismas vamos a tener menos oportunidad de influencia y los costos de una modificación serán mayores. Ahora, normalmente el análisis de túnel de viento se lleva a cabo en la etapa de cálculo y documentación o diseño y detallado, dependiendo del proyecto, pero lo que podemos notar es que los costos de una modificación asociados a los resultados del túnel de viento serían muy elevados, y la oportunidad de influencia a partir de estos resultados en el diseño de nuestra edificación o elemento que estemos diseñando realmente que sería muy poca. Podríamos decir entonces que el túnel de viento físico llega a los proyectos demasiado tarde. Por otro lado, si
realizamos un análisis CFD, seguramente lo podremos hacer desde el diseño esquemático, desde las primeras etapas del diseño, modificando nuestra curva de costo de modificación, optimizando nuestro proyecto, influyendo justamente donde el costo de las modificaciones es bajo y la oportunidad de influencia es alta. De esta manera, nosotros aplicando el análisis CFD podemos tener una optimización en el diseño y luego cuando realicemos nuestro túnel de viento físico ya tendremos un diseño mucho más optimizado, ¿no? Entonces vemos cómo esta diferencia entre el diseño tradicional y la inclusión del CFD nos da un diseño optimizado. Ahora, si tenemos al CFD como una herramienta aliada en el diseño de nuestra edificación o elemento que estemos trabajando, vamos a ver que podremos optimizar influyendo en las distintas etapas del proyecto, desde la forma a la determinación de las cargas, incluso como una preparación al túnel de viento físico. Ya vimos que la utilización del CFD en las distintas etapas de nuestro proyecto puede llevarnos a un ahorro de materiales y a un diseño optimizado. Pero la siguiente pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Por qué hacerlo ahora? Bueno, en los últimos años la verdad que ha mejorado muchísimo la capacidad de cálculo de los ordenadores. Ahora tenemos la posibilidad de cálculo en la nube utilizando potentes servidores en vez de utilizar nuestro ordenador como base de cálculo. El cálculo se va a estar realizando en un servidor con mucho más potencia y muchas más posibilidades. En los últimos años la facilidad de acceso a OpenFOAM a partir de distintas interfaces de usuario que vamos a ver a lo largo del webinar también ha avanzado mucho y facilitó mucho el acceso de los ingenieros a esta tecnología que quizás antes estaba un poco más reservada a programadores, y ha habido una gran baja asociada a todos estos motivos en los costos de simulación, por lo que la simulación CFD dejó de ser algo realmente costoso. Vamos ahora a un tema importante de las simulaciones CFD. Para poder llevar a cabo simulaciones exitosas de viento es importante conocer la normativa y los métodos de cálculo tradicionales. Las distintas normativas lo que exponen son estándares mínimos para determinar las cargas de viento, y en algo que coinciden todas es que lo hacen para determinadas geometrías. Claro, no pueden llegar a cubrir exactamente todas las geometrías que podamos encontrarnos. Ahí es donde tenemos una ventaja con el CFD, y todas coinciden en la forma en que tratan a la carga de viento, ¿no? Como una carga estática equivalente. La fuerza de viento resultante va a ser un área por una presión por distintos coeficientes. Estos coeficientes van a depender principalmente de la forma, del riesgo y de la rigidez, y la presión dependerá de nuestra densidad de aire y de la velocidad del viento al cuadrado. La forma de determinar estas velocidades de viento en las normativas es a partir de diversos mapas que cada una crea con una metodología distinta. Esta velocidad de viento está medida para una categoría de terreno, un periodo de retorno y un intervalo de tiempo. Entonces, a partir de esta velocidad podremos calcular la presión, y a partir de la presión afectada por distintos coeficientes que vamos a ver ahora, vamos a calcular la fuerza de viento. Básicamente este es el enfoque que utilizan todas las normativas. La acción del viento es un fenómeno del tipo de capa límite. Esto implica que la misma está influenciada por la altura, la rugosidad y la topografía, y las normas proponen distintos tipos de perfiles de velocidades de viento. El perfil de velocidades logarítmico y el perfil de velocidades exponencial son los dos más conocidos. El logarítmico utilizado por el documento básico de seguridad estructural, la instrucción de acciones, la ROM, la antigua norma española y el Eurocódigo. Y por otro lado, en cuanto a perfil exponencial, tenemos las normas latinoamericanas que se basan en la norma americana ASCE. Este perfil de velocidades es importante para nuestra simulación CFD, ya que será uno de los parámetros de entrada. Luego, la norma propone distintos coeficientes de presión que, multiplicados por la presión dinámica, nos darán las presiones de viento sobre nuestra geometría.
Estos coeficientes en la norma están tabulados para distintas geometrías y ángulos de cubierta, por ejemplo, para los casos de presión y succión, y disponemos de todo tipo de geometrías: cubiertas planas, cubiertas curvas, a un agua, a dos aguas, marquesinas, carteles, marquesinas con obstrucciones. Pero como nos podemos imaginar, la norma no puede contener absolutamente todos los casos que nos podemos encontrar en la práctica. Si por ejemplo quisiéramos encontrar el coeficiente de fuerza a utilizar para una geometría como el Hotel Vela, tendríamos que realizar algunas simplificaciones. Vamos a ver, dos simplificaciones rápidas que podríamos realizar es considerar una planta elíptica o una planta rectangular. En el caso de la planta rectangular quizás sería demasiado conservador el coeficiente de fuerza obtenido, y en el caso de la simplificación de planta elíptica quizás bueno, estaría siendo un poco arriesgado. Es por eso que en ese punto es donde el CFD puede darnos exactamente información de la realidad de nuestro problema y orientarnos como herramienta a qué solución utilizar, ¿no? Pero no solamente tenemos que ir a casos extremos como es el caso del Hotel Vela, que quizás es una geometría muy compleja que en la práctica diaria no nos encontremos, sino que hay otros casos bastante comunes como el de marquesinas curvas o marquesinas en diente de sierra con distintas obstrucciones que quedan un poco por fuera de la norma y donde necesitamos de tener una herramienta asistente al diseño que nos pueda guiar en la distribución de las cargas. Entonces, de esta forma, con el CFD nosotros podríamos tener en cuenta estas geometrías un tanto más complejas que las que están tabuladas y considerar elevaciones de terreno o edificaciones cercanas que estén contiguas. Incluso para las geometrías más básicas, donde la norma tiene bien tabuladas los coeficientes de presión, el CFD resulta una herramienta muy interesante. Por ejemplo, una cubierta a dos aguas, donde podemos ver que la distribución de coeficientes de presión de la norma se asemeja mucho a lo que obtenemos en nuestra simulación. Podríamos obtener nuestros coeficientes para un panel ubicado en las distintas partes de la cubierta, que tendrá una respuesta distinta. Entonces podríamos tener esas consideraciones un poco más particulares de nuestro problema en particular a partir de la utilización de esta herramienta. Ya vemos entonces la importancia del CFD y cómo puede aportar a nuestros proyectos. Ahora veamos cuál es el flujo, cuáles son las etapas de la simulación. Todo comienza con una geometría sobre la que realizaremos un mallado para luego analizar y obtener los resultados. En estas etapas encontramos lo que es preprocesamiento, análisis y postprocesamiento de la información. La siguiente cuestión es cómo lo realizamos, ¿no? Cómo podemos pasar por estas distintas etapas. En Construsoft creemos que las dos mejores alternativas son los flujos que vamos a mostrar a continuación. Un flujo en local utilizando Grasshopper como herramienta generadora de geometría y de preprocesamiento. El plugin Eddy, que nos permite simular CFD basado en OpenFOAM dentro de la misma plataforma de Grasshopper. Y por último, el postprocesamiento con Paraview o mismo con Grasshopper, dependiendo del expertise del usuario en el manejo de la información. Otra de las metodologías que tenemos es a partir de la plataforma web Simula. Digamos, en este proceso vamos a tener también una etapa de preprocesamiento que podría ser con cualquier software CAD, podría ser con Blender, que es un software de código abierto. Luego cargamos nuestra geometría en Simula y realizaremos el análisis para finalizar con el postprocesamiento. También podría ser en Paraview, que es un software de código abierto. Rápidamente repasemos qué es Grasshopper 3D para quienes no lo conocen. Grasshopper es un software de modelado paramétrico visual que nos permite crear algoritmos donde controlamos los parámetros de entrada y salida, pudiendo analizar gran número de opciones y optimizar y realizar modificaciones rápidamente, no como estamos viendo en el GIF, que en una torre podríamos modificar rápidamente su forma, su cantidad de columnas, la cantidad de pisos. Bueno, básicamente esta es la filosofía de trabajo de Grasshopper, donde a partir de conectar distintos componentes nosotros vamos a lograr controlar nuestra geometría. Vamos a ver el caso más elemental,
que es la creación de una línea. Para ello vamos a crear dos puntos con sus respectivas coordenadas y después con un componente línea lo que vamos a hacer es vincular estos dos puntos. Si modificamos la coordenada del punto, se modificará automáticamente nuestra línea. Si agregamos una serie de componentes más, lo que vamos a lograr es convertir esta línea, por ejemplo, en una viga. Incluso podremos analizarla, analizar su estado de cargas, optimizar su sección transversal. Bueno, es una de las posibilidades que nos da Grasshopper 3D y es por eso que lo elegimos como nuestra plataforma para desarrollar el CFD. Como uso avanzado de Grasshopper, si tuviéramos conocimientos del mismo o los adquirimos, lo que podríamos lograr es una aplicación como es Optinave.com, una aplicación web donde automáticamente podemos calcular una estructura y calcular las cargas de viento de la misma y optimizar las secciones transversales. Es por eso que nosotros elegimos como plataforma Grasshopper 3D, porque realmente que las posibilidades que ofrece, tanto como generador de geometría como manejo de información, son muy buenas. Entonces, ¿qué necesitamos para poder realizar una simulación CFD en Grasshopper? Vamos a necesitar de una geometría que vamos a poder definir de forma estática, importándola a partir de un fichero de casi cualquier formato en Grasshopper. Admite casi todos los formatos de geometría. O también podremos definirla paramétricamente, como vimos, a partir de parámetros en Grasshopper, que nos va a permitir analizar pequeñas variaciones en la geometría, que resulta muy interesante esto de mezclar el análisis CFD con los modelos paramétricos. También vamos a necesitar de un dominio, va a ser el volumen de aire total que vamos a simular y va a tener que contener a nuestra geometría, de una velocidad de entrada. En este caso Eddy, el plugin de simulación, nos permite adoptar tanto un perfil uniforme simplificado, donde ingresamos la velocidad de referencia, o un perfil logarítmico variable como el que vimos en las normativas. Esto ya sería para una simulación más avanzada. Y también una dirección de viento, ¿no? Es importante que el ingeniero tenga una hipótesis de cuáles son las direcciones pésimas para el cálculo de las cargas de viento, ya que cada iteración y cada dirección de viento que queremos simular será una simulación distinta, entonces va a llevar un tiempo computacional. Es por ello que es importante, por ejemplo, en este caso definimos una simulación a 0 grados y una simulación a 180 grados, que suponemos que van a ser las dos direcciones pésimas, y no estamos analizando a 30 grados, a 35, a 45 grados, porque cada simulación llevaría un tiempo computacional. En el siguiente ejemplo práctico, lo que vamos a ver en Grasshopper es cómo crear la geometría de paneles que sea paramétrica y cómo se distribuyen las presiones en los paneles según las distintas filas. También vamos a ver cómo es el proceso de simulación CFD dentro de Grasshopper y vamos a ver un caso interesante que se está utilizando cada vez más, que es la orientación este-oeste para los paneles solares, con el fin de mejorar su rendimiento frente a las acciones de viento y frente al soleamiento. Vamos a ver si realmente tiene una influencia en las presiones sobre los mismos, y también vamos a poder ver la influencia de la altura, los obstáculos y la posición de los paneles en planta. Voy a abrir en Grasshopper un archivo que tengo preparado con este caso de paneles de viento y vamos a ir repasando el proceso del mismo. Abrimos Rhinoceros y Rhinoceros es el software CAD sobre el que vamos a estar trabajando y el que contiene al plugin Grasshopper, que es nuestro programador visual. Como vemos, ya tenemos un algoritmo que está definiendo unos paneles y vamos a ver cómo rápidamente podemos cambiar la distancia entre los paneles. Esto está asociado a el algoritmo que definimos, que ahora lo vamos a ver, el ángulo de los mismos, el ancho del panel. Tenemos control de absolutamente todos los parámetros. Si nos vamos a ver el algoritmo que controla esta geometría, vamos a abrir Grasshopper, y Grasshopper es esto que estamos viendo a continuación. Voy a poner el fondo en gris, así podemos verlo en más detalle, y como vemos son distintos componentes. Como estuvimos viendo, vamos definiendo desde los más básicos, desde puntos hasta líneas, hasta tener nuestra
nuestra geometría completa, vamos definiendo lo que es nuestra geometría, ¿no? Esta parte del algoritmo es la que define la geometría de los paneles, donde podemos definir la configuración, la distancia entre los paneles, la cantidad de paneles, la altura de los mismos, la altura del edificio. En caso de estar en un edificio, la acción del viento va a variar, el ángulo de los paneles, el ancho del panel y el largo del panel, ¿no? Estos son los parámetros que hemos elegido para nuestros paneles. Vamos a poner en transparente y vamos a ver cómo, si modificamos cualquiera de estos parámetros, se va a modificar en la vista que está por detrás, ¿no? También, a modo de ejemplo, se me ocurrió poder graficar la posición del sol y con eso que se varíe la sombra. Acá vemos también un poco la potencia, ¿no?, de Grasshopper para hacer distintos tipos de análisis y para combinar distintos tipos de análisis en un mismo algoritmo. Ahora lo siguiente es realizar el análisis CFD sobre esta geometría. Como decía, puede ser una geometría, en este caso paramétrica. Una vez que la tenemos definido, tendremos nuestro caso. Podremos guardar distintos casos y analizar uno a uno. O también podríamos comenzar importando un archivo, un STL, un 3DM, cualquier formato que tengamos, lo importamos en Rhinoceros, luego lo pasamos a Grasshopper y vamos a seguir con lo que es la parte de modelación y simulación CFD. La simulación CFD son todos estos componentes que vemos acá. El primer grupo de componentes es el análisis de los vectores de viento, donde vamos a realizar la simulación y vamos a ver cómo fluye nuestro viento. Y el segundo grupo de componentes realmente es un poco más grande, porque estoy realizando lo que es el postprocesamiento de la información para determinar las presiones de viento sobre los paneles. Todo esto también podría haberlo eliminado y hacerlo directamente en ParaView, como vimos que una de las opciones para el postprocesamiento de la información es utilizar ParaView, pero también podría ser todo en Grasshopper como es en este caso, ¿no? Entonces, una vez que tenemos definida nuestra geometría, vamos a pasar a revisar cada paso de la simulación CFD dentro de Grasshopper. Voy a pasar a este otro archivo donde lo tengo un poco más limpio para que quede un poquito más claro. Además de modificar la distancia entre los paneles, la cantidad de los mismos, como vimos, vamos a tener distintos tipos de configuración, que es la idea del análisis que vamos a hacer. Tenemos una configuración XY, que significa que los vectores de viento van a estar plasmados sobre el plano XY. También tenemos XY negativo, que será la misma geometría pero analizada en el otro sentido de viento, digamos, con una orientación a 180 grados. Y la tercera configuración, la que hablábamos, con los paneles este-oeste orientados de esta forma, ¿no? Entonces seleccionamos nuestra geometría a analizar, vamos a habilitar todos estos componentes. Al habilitarlo, nosotros ya vamos a estar viendo los resultados, y esto es porque ya corrí el análisis anteriormente, pero vamos a ir revisando uno a uno los pasos de este proceso, ¿no? Como dijimos, tenemos distintas orientaciones, en este caso 270 grados y 90 grados son las orientaciones que elegí para el viento. En este caso usé un perfil uniforme de velocidades. Siempre es recomendable empezar con un perfil uniforme y después, una vez que tenemos controlada nuestra simulación, pasar a lo que sería un perfil variable. Tenemos nuestra geometría y todo esto se va a unir a un componente DomainBox, que lo que va a hacer es definir básicamente nuestro dominio de simulación. Vamos a verlo, vamos a poner el fondo transparente nuevamente para poder visualizar el dominio de simulación. Vamos a alejar un poquito la cámara y vemos que el dominio de simulación en este caso es el que definí. Para este caso, si cambio el caso, vamos a ver que lo que va a cambiar va a ser la flecha, que el viento va a venir incidente desde la otra cara. Ahí lo podemos ver. Y para el caso de la configuración este-oeste también vemos el dominio. Vamos a volver y vamos a seguir viendo paso a paso cómo son las definiciones. El tamaño de este dominio está relacionado con el tamaño de la geometría. En este caso lo definí como un parámetro estático, pero lo suyo sería que sea una multiplicación de lo que ocupa la geometría.
Lo siguiente es el mallado y simulación. Como vimos, el procedimiento es geometría, mallado, análisis y postprocesamiento, ¿no? Ahora estamos en la parte de análisis. Lo que tiene Eddy son distintos componentes. Acá arriba en Grasshopper vamos a ver todos nuestros plugins instalados. Si vamos a la E de Eddy, vamos a tener todos los componentes y tenemos un componente de simulación que lo que nos permite es realizar el mallado con este botón. Si le doy simplemente a este botón va a realizar el mallado, que va a responder a la configuración de malla que planteé con este otro componente, ¿no? Con este componente puedo definir el refinamiento de malla. Es muy importante en una simulación CFD el refinado de malla y el tamaño de bloque que utilizo. Todo esto lo vemos en el curso que tenemos en Construsoft, que más adelante les voy a comentar en detalle, y también configuraciones de nuestra simulación. Podemos configurar la cantidad de iteraciones, el modelo de turbulencia que se utiliza, la cantidad de núcleos que utilizamos para la simulación. Una vez que tenemos todo configurado, simplemente corremos la malla. No lo voy a hacer en este momento para no demorar, ya lo tengo corrido, y corremos nuestra simulación. Todos los resultados de nuestra simulación se van a estar guardando en esta dirección, en este directorio que creamos para tal fin, y pasaríamos a lo que es la etapa de postprocesamiento, ¿no? En la etapa de postprocesamiento lo que queremos nosotros es obtener en este caso los vectores de viento. Vamos a ver de qué vectores de viento estoy hablando. Estoy hablando de estas flechas que nos indican de dónde viene el viento y cómo cambian su trayectoria a partir de chocar con nuestra geometría, ¿no? Para obtener estos vectores de viento simplemente tenemos que crear un plano con los componentes nativos de Grasshopper. Lo vamos a lograr. Vamos a crear un plano y vamos a correr el componente de Eddy de puntos de prueba. Esto nos va a dar como resultado un punto y un vector. De esta manera lo que se hizo en este caso, en esta simulación, es para las tres tipologías de simulación que elegimos, XY, XY negativo y el caso de la configuración 2 a 2 aguas. Lo que se hizo fue correr la simulación y luego guardar estos resultados, los puntos y los resultados, dentro de un filtro. Este filtro, a partir de nuestra selección en este componente, nos va a estar arrojando nuestro resultado, ¿no? Como decía, lo que nos permite Grasshopper es también realizar el postprocesamiento de la información y al final tener toda la información dentro de este mismo entorno sin tener que irnos a ningún otro lado, ¿no? Podemos filtrar, podemos mover valores, copiar, pegar, guardarlos, exportarlos a un Excel. Tenemos total libertad una vez que realizamos la simulación. Para estas configuraciones, un poco para ponerlos en magnitud, estas simulaciones las estamos haciendo con un refinamiento de malla no muy grande, lo cual nos lleva un tiempo de simulación alrededor de 40 minutos. Cuanto más refinado es la malla, quizás mejor es la calidad de la simulación, pero el tiempo realmente aumenta exponencialmente. Si seguimos repasando nuestro algoritmo de Grasshopper, vemos que tenemos después este otro grupo que, como mencioné, es para postprocesar la información y obtener las presiones. También podría obtener los valores numéricos de las presiones, y vamos a poder verlo en esta vista en 3D o simplemente utilizando Rhinoceros. Tenemos todas las ayudas visuales de este programa CAD y vemos cómo varían las presiones en nuestros paneles. Nos vamos a analizar rápidamente, ¿no? Cuáles son los resultados que obtenemos. Vemos primero, si viene de este lado y bastante lógico, cómo se da un coeficiente de presión bastante alto que va reduciéndose al llegar a la cumbrera y que llega a convertirse luego en una succión, y después vemos en el segundo panel una reducción en las presiones, en el tercero también y en el cuarto también. Vemos cómo las presiones y las succiones claramente se van reduciendo a partir de haber chocado con el primer obstáculo, ¿no? Ya pierde un poco de fuerza el viento, ¿no? Vemos cómo rápidamente, a partir de esta geometría que seleccionamos, podemos sacar muchísimas conclusiones y comparar también con la norma, ¿no? Si vamos a ver la otra configuración, nuestra primer configuración de paneles a un lado,
y vemos que también en este caso el primer panel se está llevando la mayor cantidad de presión, porcentualmente realmente que mucho más solicitado que el resto. Podemos ver tanto la presión en ambas caras. Vemos que en la cara anterior realmente lo que vamos a tener son succiones derivadas de esta recirculación del aire. Y si vemos el viento en el otro sentido, vamos a cambiar a nuestra segunda simulación. Como mencionaba, estos fueron 3 simulaciones que realicé por separado, aprovechando la geometría paramétrica. Vemos que en el caso de las presiones en este sentido, aquí por debajo vamos a tener una presión muy grande, pero luego se va reduciendo incluso hasta convertirse en succiones debido a esta turbulencia que se genera, que seguramente la podemos ver mejor en planta. Y como decía, Grasshopper, bueno, lo que nos permite es realizar todo este postprocesado de la información, haciendo uso de todas las herramientas paramétricas. Podríamos cambiar la escala de nuestros vectores de viento y obtener realmente visuales muy buenas, o acceder a la información numérica. Vamos a tener una lista con los resultados y seguir postprocesando donde querramos, pero como vemos, el resultado que obtenemos, las conclusiones que podemos sacar de estos modelos son más que interesantes, y no requiere, digamos, de mayores conocimientos de Grasshopper. Si bien toda esta concatenación de componentes parece muy complicados y realmente que sería bastante difícil ir uno a uno seleccionando y conectando cada rama con cada componente, Eddy tiene una serie de ayudas que vamos a ver a continuación, que son realmente interesantes. Con este componente podemos acceder a distintas plantillas que van a tener preparado el análisis directamente para que nosotros conectemos nuestra geometría, ¿no? Si accedemos, le damos a right click y lo que nos va a dar son los distintos tipos de análisis que tenemos disponibles. En este caso nosotros usamos dos: el análisis de viento simple y el análisis de presión en fachada. Vamos a ver el análisis de viento simple. Al presionar directamente ya tenemos conectados todos nuestros componentes necesarios y simplemente vamos a tener que ingresar nuestra geometría y nuestros parámetros de entrada de viento. En este caso viene con un perfil de velocidades logarítmico. Podríamos elegir uno uniforme cambiando simplemente a este componente, y después vamos a realizar las configuraciones de mallado y simulación. Le damos a correr. Con eso obtenemos los resultados. Nos vamos a los puntos de prueba. Vamos a elegir el plano que querramos. Puede ser en XY como en este caso lo hicimos, pero podría ser un plano en XZ también, o cualquier plano que elijamos. Y lo siguiente, el postprocesamiento. En este caso vemos que es mucho más corto que lo que desarrollé yo acá, porque en mi caso utilizo una serie de componentes para cortar la no convergencia del resultado. Como dijimos, el CFD es un proceso iterativo en el que podemos obtener incluso la divergencia de algunos resultados. Bueno, utilizamos las capacidades de Grasshopper para realizarlo, pero no es una obligación. Realmente que lo que nos viene en las plantillas de Eddy es más que suficiente para realizar el análisis. También tenemos la posibilidad de utilizar ParaView para el postprocesamiento, con lo que nos olvidaríamos, digamos, de toda esta parte y de toda esta parte. Entonces solamente correríamos nuestro análisis y después lanzaríamos ParaView. Se va a abrir ParaView y vamos a poder realizar todo el análisis, postprocesamiento de la información en ese software especializado en postprocesamiento. David lo va a repasar más en detalle, ya que también es el software de postprocesamiento de Simula. Así que creo que me estoy pasando un poco del tiempo. Vamos a dejarlo por acá. Si quieren más detalles, si les gustaría que modelemos alguno en particular, lo podemos hacer en una sesión más adelante. Y luego les voy a comentar al final de la parte de David sobre nuestro curso, donde enseñamos a cómo realizar todo esto, a cómo realizar modelos paramétricos en Grasshopper y también, ¿no?, a cómo realizar simulaciones CFD, simulaciones válidas, simulaciones que nos den resultados interesantes como estos que vimos a continuación. Así que sin robarle más tiempo a David de Simula, vamos a pasar a la parte de su presentación. Él nos va a estar presentando un ejemplo práctico
de simulación CFD en la nube con su plataforma y un caso de éxito, una geometría bastante similar a la que estuvimos viendo recién y según lo que pudimos comentar, con resultados bastante parecidos, con una primer fila de paneles llevándose la mayor parte de la carga. Bueno, así que David, te paso el control de la presentación y al final respondemos las preguntas. Muchas gracias, Manuel. Vale, pues nada, a continuación lo que vamos a ver es otro ejemplo relacionado también con paneles solares, en este caso de una startup, de una empresa que me gustaría enseñaros ahora. Y lo que vamos a ver es cómo podemos hacer este tipo de simulaciones de una forma más sencilla, de forma automatizada, en la nube, ¿vale? Al final esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero bueno, la idea es presentaros una herramienta para que personas que no sean expertas o tengan profundos conocimientos en este campo de la simulación de fluidos y utilizando este tipo de software, bueno, pues que al final también sean capaces de poder llevar a cabo simulaciones de este tipo a la hora de justificar pues la normativa en su sector o para poder hacer una estimación de qué efecto tiene el viento, qué fuerza se está ejerciendo sobre una estructura, sobre una fachada, sobre paneles solares, como estamos viendo en estos ejemplos. Así que nada, lo primero que voy a haceros es enseñaros al Andatu, ¿vale? Os voy a presentar a esta empresa, ya que voy a realizar el ejemplo de simulación con paneles solares utilizando su modelo. Son una startup que ahora a continuación os presentaremos y ellos mismos se presentarán, os contarán un poco a qué se dedican, cuál es su producto. Yo simplemente os lo quiero introducir, ya que en este caso particular, aparte de tener que justificar cualquier tipo de normativa relacionada con el CTE o a la hora de hacer un proyecto pues, de ingeniería civil, en su caso particular han ideado, han patentado este sistema de lastre, gracias al cual les permiten, bueno, son capaces de posicionar sus paneles solares sobre cualquier tipo de superficie sin necesidad de anclarse a la estructura. Esto tiene ventajas, también tiene inconvenientes, en particular el hecho de tener que diseñar con bastante más detalle qué peso debería ser capaz de soportar este lastre para que soporte el panel solar y cuando haya grandes rachas de viento el panel solar no se mueva, no haya ningún tipo de incidente, pero además optimizando el peso, es decir, minimizando el peso. Por lo tanto, en este caso particular sí que es bastante interesante y necesario pues bueno, hacer uso de herramientas un poco más avanzadas como es la simulación de fluidos para realizar un buen diseño del producto. ¿Vale? Estáis viendo aquí lo que es el lastre, lo que es su diseño particular y como veis al final ellos pueden posicionar estos paneles en cualquier tipo de superficie. Así que nada, paso a enseñaros lo que sería el modelo, ¿vale? Este sería, tenemos por aquí un modelo en 3D de una configuración de 3x3 paneles, a 3 paneles en 3 filas. Estáis viendo aquí un poco el detalle de este modelo. Aquí lo interesante, bueno, es poder ser capaces de realizar distintos estudios con incidencias y velocidades de viento distintas para de alguna forma poder llegar a dimensionar de la forma más precisa y siendo lo más óptimos posible en cuanto al peso que deben ser capaces de soportar. Así de primeras, digamos que la configuración más complicada sería a lo mejor cuando el viento incide por esta zona de aquí, ¿vale? Porque al final aquí se va a ejercer una gran presión, pero claro, al final de primeras podemos intuir que la mayoría de la carga de viento se la va a llevar la primera fila, siendo las restantes las fuerzas van a ser menores. Entonces, esto es algo que pues trabajar con fórmulas aproximadas como las del CTE no nos permiten hacer, pero gracias a la simulación podemos ver ese detalle. Entonces esta es la geometría que vamos a utilizar para el siguiente ejemplo. Entonces, en este ejemplo en concreto, la idea es sobre todo, estimar las presiones de viento para poder dimensionar el peso que estos lastres tienen que soportar.
Pero, por ejemplo, si estuviéramos en un proyecto de ingeniería civil, imaginémonos que esto es un edificio, ¿vale? El poder posicionar estos paneles con respecto a una fachada, a un tejado, donde quiera que estén, ¿vale? El poder simular todo esto en conjunto también nos va a permitir la simulación capturar mucho más detalle, ¿vale? Vamos a poder ver los efectos, por ejemplo, de cómo el edificio influye en el patrón que sigue el viento, tanto a nivel de ingeniería, tanto a nivel de poder visualizar ese detalle, pero también a nivel de justificación de normativas. Entonces nada, simplemente os quería comentar esto por aquí. Y lo que vamos a pasar ahora es a presentaros la plataforma. ¿Vale? He estado aquí, bueno, yo he estado aquí ya haciendo alguna prueba. Bueno, esto que veis aquí es la plataforma Simula, ¿vale? Es una plataforma en la que es una herramienta muy sencilla en la que simplemente tenemos aquí un panel de control donde podéis ver que, podéis tener todos los proyectos que queráis. Yo ya he estado aquí haciendo unas cuantas simulaciones. Y su uso es muy sencillo, ¿vale? Esta es una herramienta pensada para gente que realmente no tiene experiencia en el uso de programas de simulación computacional de fluidos. Entonces, yo ya estoy logueado, pero si no, simplemente os tendréis que hacer una cuenta, ¿vale? Aquí os podéis registrar y también mencionaros que si venís aquí a nuestra página, en la página de precios, ¿vale? Dentro de los modelos, aquí podréis solicitar una cuenta en pruebas, ¿vale? Para tener alguna simulación gratuita, de manera que podéis probar a realizar alguna simulación sin ningún tipo de coste. Del mismo modo, si sois estudiantes, también podéis haceros una cuenta de estudiantes y podéis tener ciertas simulaciones gratuitas al mes. Y ya, para casos más profesionales, pues podéis suscribiros y podéis coger paquetes de simulaciones, que ahora os mostraré un poco cómo lo tenemos montado. Así que nada, simplemente antes de haceros la cuenta, aquí podéis solicitar un código, el cual ingresando aquí podréis obtener esas simulaciones gratuitas como os decía, ¿vale? Si no, una vez que tenéis vuestra cuenta, ya podéis acceder al panel de control. Y bueno, la plataforma realmente no tiene mucho, tiene este panel de control, que yo os digo que aquí podéis ver algunas demos que tenemos aquí de ejemplo, ¿vale? Tanto a nivel de túnel de viento como otro tipo de simulaciones, aunque la plataforma a día de hoy solo sirve para realizar estudios de aerodinámica externa. Por otro lado, podemos crear un nuevo proyecto, ¿vale? Que es lo que vamos a hacer ahora. Y por lo demás, nada. Simplemente tenéis aquí la opción de volver a la web o en vuestro caso os aparecerá aquí un botón para ver vuestro perfil. Y poco más. Así que nada, lo que vamos a hacer es pasar a realizar un ejemplo con este modelo que hemos visto. ¿Vale? En este caso no vamos a utilizar como si estuviera en un edificio, vamos a utilizar simplemente este modelo de aquí, ¿vale? Y vais a ver que de forma muy rápida y muy sencilla y en muy pocos pasos vais a ser capaces de realizar una simulación computacional de fluidos. Así que nada, lo primero que necesitamos hacer es crear un nuevo proyecto, ¿vale? En este caso le voy a poner paneles solares Landatu. Aquí podéis poner una descripción, incluso podéis darle una categoría, aunque no es obligatorio. Vale, sí que indicaros que a la hora de cargar modelos, crear todas las escenas, requiere de bastante computación y al final lo estamos corriendo todo en la nube. Así que si los tiempos de carga son un poco lentos, no os desesperéis y simplemente tener un poquito de paciencia. Vale, ya estamos aquí, estamos creando nuestra escena de simulación y lo primero que nos pide es importar nuestra geometría. Así que para ello simplemente vamos a indicar las unidades en las que hemos exportado nuestro modelo, ¿vale? Podéis trabajar, podemos leer tanto en metros como en milímetros. En mi caso voy a seleccionar metros. Y sí que indicaros que de momento solamente podemos trabajar con modelos en formato .stl, ya que este es el formato con el que trabaja OpenFOAM, que es nuestro motor de cálculo. Toda esta plataforma la hemos creado en torno a OpenFOAM, ¿vale? Que es un software open source, gratuito y de los más potentes que existen a la hora de realizar este tipo de simulaciones. Una vez que hemos seleccionado nuestras unidades, lo que tendremos es que escoger nuestro modelo, ¿vale? Yo lo tengo por aquí ya listo. Y una vez que lo tenemos seleccionado, le damos a aceptar.
Vale, precisamente esta parte de aquí puede demorarse unos cuantos minutos, así que aprovecho para indicaros que durante todo este proceso lo que vamos haciendo es informaros a través del correo electrónico. Una vez que creáis un proyecto, una vez que la geometría está subida, es decir, cuando este proceso termina, si no queréis esperar porque vuestro modelo pesa mucho, ¿vale? Puede demorarse unos cuantos minutos. Si no queréis esperar, siempre os vamos a avisar una vez que el modelo esté importado y la escena esté creada. Así que si no queréis esperar, podéis dejarlo aquí y luego volver. ¿Vale? Y este proceso de espera dependerá, pues como os digo, de cuánta resolución tenga vuestro modelo y cuántos megas al final, qué peso tenga. Perfecto, pues ya se nos ha cargado por aquí la escena y como veis tenemos nuestro modelo importado. ¿Vale? Si os fijáis, esto aquí son unas líneas porque esto, bueno, la idea, el concepto inicial es que fuera un túnel de viento virtual. Pero bueno, al final en automoción se utiliza mucho y la idea era, de alguna forma, pues dar esta sensación de que esto es como una pista, una carretera. Y si os fijáis, aquí tenemos una flechita un poco pequeña, esto habría que comentarlo un poquito, pero bueno, nos indica la dirección desde la cual viene el viento. Así que lo que estáis viendo aquí es una escena interactiva en 3D. Y por aquí a la izquierda lo que tenemos es un panel de configuración que ya vais a ver que en comparación a hacer este proceso de forma manual en Grasshopper o en cualquier software, digamos, que tú te instalas en tu ordenador, la diferencia en el setup es abismal. O sea, aquí simplemente tenéis que rellenar 3 o ni eso. Pero bueno, 3 casillas. Aquí nada, aquí simplemente tenemos información del modelo. De hecho, si queremos actualizar el modelo, podemos darle aquí, se nos vuelve a abrir esta ventana. Si queréis actualizar el modelo, simplemente indicaros que, por si acaso, cambiarle el nombre, ¿vale? Para que no se raye la plataforma ni nada. Y nada, simplemente aquí, a la hora de configurar, podemos, por un lado, seleccionar la velocidad del viento. Aquí deberíais indicar, pues bueno, si estáis queriendo justificar la normativa o queréis hacer un estudio a una velocidad en concreto, bueno, aquí podéis seleccionar la velocidad del viento que queráis. Está en metros por segundo. Luego, sí que es cierto que aquí tenemos la posibilidad de hacer una simulación en el suelo o en el aire, ¿vale? Si os fijáis, aquí tenemos unos ejes que nos permiten también rotar el modelo. Aunque bueno, en este caso no tiene sentido hacerlo en el aire, así que lo que vamos a hacer es hacerlo en el suelo. También podéis, como os digo, rotar el modelo de forma manual o podéis venir aquí y en orientación podéis darle la orientación que deseéis. En este caso, lo interesante, como os indicaba, es estudiar el caso más crítico, que es cuando el viento viene por aquí, ¿vale? Y la orientación de los paneles es esta, ¿vale? Porque aquí el viento sí que va a incrementar su presión. Si lo hiciéramos al revés, bueno, esta es una forma un poquito más aerodinámica, pero aquí el viento de alguna forma se deflecta y las cargas de viento van a ser menores. Así que yo en este caso particular voy a hacer esta simulación así. Así que nada, simplemente lo orientaría el modelo de esta forma. También podemos darle como cierta distancia al objeto sobre el suelo para estudiar cuerpos que están en el aire pero con efecto suelo, pero que ya os digo que en nuestro caso no es. Y bueno, simplemente por finalizar, aquí tenemos unas opciones avanzadas que simplemente sirven para definir un poco las propiedades del aire, ¿vale? Si estamos haciendo una simulación en el aire, podemos definir la altitud, o si conocemos las propiedades del aire, podemos cambiarlo. ¿Vale? Al final es porque estas simulaciones aerodinámicas no tienen en cuenta las ecuaciones de energía. Traducido es, no se tiene en cuenta la temperatura. Pero claro, si estáis haciendo una simulación a nivel del mar, a cierta altitud o a distintas temperaturas, la forma en la que podemos tener todos estos factores en cuenta es modificando la densidad aquí, en opciones avanzadas. Tanto la densidad como la viscosidad, ¿vale? Y si no queréis tocar nada, lo dejáis por defecto y aquí tenéis los valores de referencia que vienen a ser a nivel del mar y a unos 25 grados de temperatura. Y ya estaría. O sea, lo cierto es que no hace falta hacer nada más. Importamos nuestro modelo, seleccionamos la velocidad del viento, si está en el suelo o si está en el aire, orientamos nuestro modelo como nos interesa hacer la simulación y lo que hacemos a continuación es lanzar la simulación. ¿Vale? Fijaros que aquí también tenemos como este simbolito de aquí, por si tenéis cualquier tipo de problema, el que nos podáis hacer llegar vuestra incidencia y nada, os la resolveremos
enseguida. Vale, pues el último panel de este proceso de simulación con Simula es este de aquí, ¿vale? Digamos que este sería el panel de facturación o la pasarela de pago. En mi caso no me aparecen precios porque tengo simulaciones disponibles, ¿vale? Como os indicaba al principio, tenemos estos tres niveles: diseño conceptual, un cálculo preciso o una simulación realista. ¿Vale? Aquí tenéis un poco la precisión en cuanto a los valores de fuerza que podemos obtener. En este caso es un orden de magnitud, pero aquí ya llegamos a niveles de precisión en torno al 90 y al 97%. Es decir, aquí el error con respecto a pruebas, a medidas reales o en túneles de viento real, ya el error se va reduciendo mucho. Pero claro, el tiempo de cálculo también se incrementa bastante, ¿eh? De tener una simulación en 2 horas a tenerla bueno, en varios días. Y esto al final es por lo que os indicaba. Nosotros hemos automatizado y preconfigurado distintas configuraciones de la simulación en el que, pues, conforme os vayáis acercando a las simulaciones más precisas, vamos mejorando la resolución de la malla, los modelos de turbulencia y, bueno, distintos factores que podemos tocar en la simulación para que los resultados sean lo más precisos posibles. Si queréis modificar, podemos volver al setup, pero si todo está correcto, yo en mi caso voy a seleccionar esta primera precisión para tener un cálculo, pues eso, rápido, que me dé una idea de las fuerzas, bueno, de los efectos aerodinámicos que están sucediendo en torno a este modelo. Así que nada, le damos a lanzar simulación. Y ya estaría. O sea, ahora mismo estamos aquí en la página del proyecto que hemos creado, ¿vale? Para acceder a esta página, desde el panel de control, ¿vale? Fijaros que este es el último proyecto que hemos creado. Accedemos y es aquí donde estábamos. ¿Vale? Esto es la página de este proyecto en particular, en el que tenemos un poco de información del proyecto. Aquí se mostrará el modelo 3D. Y aquí tenemos un listado de todas las simulaciones que podemos ir lanzando. ¿Vale? Fijaros que, puesto que ya tenemos nuestro modelo 3D importado en la plataforma, si ahora quisiera, por ejemplo, hacer una simulación con una velocidad de viento distinta, si quisiera estudiar otra orientación o si quiero lanzar una simulación más precisa, lo que podemos hacer es, desde aquí, lanzar una nueva simulación. ¿Vale? Lo que va a hacer la plataforma es mostraros la escena que ya habíamos creado, en la que vais a poder configurar de nuevo, pues eso, la velocidad del viento, la distancia sobre el suelo, si está en el aire o la orientación. Vale, como yo en mi caso no quiero volver a lanzar una simulación, lo que puedo hacer es volver aquí, desde aquí, a la página de proyecto. Vale, fijaros que así que se ha creado la simulación, aquí podría darle un nombre, el que vosotros queráis, y fijaros que aquí hay información por rellenar y es porque, bueno, la simulación no se ha completado. No pasa nada, o sea, siempre podéis volver a finalizar la configuración y posteriormente a realizar el pago o a lanzar la simulación si es que tenéis disponibles. ¿Que queréis borrar la simulación? Pues desde aquí también podéis borrar la simulación. Vale, entonces, digamos que por cada geometría o modelo 3D que queráis estudiar, la forma de trabajar con la plataforma es creando un proyecto y dentro de este proyecto ya podéis lanzar todas las simulaciones que queráis. También podéis gestionar las simulaciones. Vale, pues ahora, para acabar, simplemente faltaría que esta simulación acabara. Tener en cuenta que este tipo de simulaciones llevan tiempo, ahí os damos unas orientaciones en cuanto a los tiempos aproximados, pero lo cierto es que esto puede tardar más o menos dependiendo del modelo y de los fenómenos aerodinámicos que aquí estén sucediendo. Esto es un cálculo numérico y al final, bueno, los tiempos pueden ser altos, así que una vez más, una vez que la simulación haya acabado, os llegará un mensaje a vuestro correo electrónico indicándoos que ya podéis venir aquí a la plataforma a revisar los resultados. Vale, bueno, yo para poder mostraros el siguiente paso, que sería la visualización de resultados una vez que la simulación ha finalizado, lo que he hecho es realizar esta misma simulación en otro proyecto, ¿vale? Que es este de aquí. Vale, fijaros que en este caso, bueno, yo he lanzado con una velocidad del viento menor, distinta, misma precisión,
pero aquí yo ya puedo ver resultados. Entonces, lo primero que veis aquí es un resumen de las fuerzas, tanto el lift o drag, es decir, fuerza vertical o en longitudinal en la dirección del viento. Y lo que podemos hacer ya es visualizar estos resultados. Nada, aquí lo que se va a hacer ahora es cargar una escena la cual contiene los resultados que queremos visualizar y una serie de opciones predefinidas, ¿vale? Porque puesto que al final todo este proceso lo hemos automatizado para poder ver distintos tipos de resultados que consideramos que son relevantes para un caso de aerodinámica externa. Lo mismo, aquí dependiendo de la precisión y del mallado que haga falta realizar, los tiempos pueden ser altos, los tiempos de espera, así que no os desesperéis y simplemente tener un poco de paciencia. Lo que sí que podemos ver ya es este panel que tenemos por aquí, en el que aquí vamos a tener de nuevo un resumen de nuestra simulación y los resultados de fuerzas, ¿vale? Incluso aquí os calculamos el valor de eficiencia aerodinámica. Vale, entonces, lo primero que visualizamos son líneas de corriente, ¿vale? Al final esto lo que nos indica es, trazando aquí un par de líneas, le pedimos al programa que nos indique el camino que seguirían las partículas del viento localizadas en estas dos líneas. Y como veis, tienen un comportamiento laminar, homogéneo, hasta que llegan a los paneles, ¿vale? Y aquí ya podéis ver cómo los paneles deflectan el aire, ¿vale? Influyen en el camino que siguen, ¿vale? Podéis fijaros aquí como podemos ver efectos turbulentos, ¿vale? Aquí se están creando algunos torbellinos, algunos remolinos, ¿vale? Podéis ver zonas en las que el aire se queda recirculando, dando vueltas. Entonces, este tipo de resultados es interesante puesto que nos permite de forma muy visual y de forma muy sencilla comprobar qué está haciendo el aire. Vale, también podemos visualizar planos de velocidad, ¿vale? Aquí tenéis la escala y aquí podéis ver cómo en esta zona más naranja el aire se está acelerando. Fijaos que yo he lanzado la simulación a 5 metros por segundo, que sería este color de aquí, y conforme llega a los paneles, aquí se acelera el viento. Del mismo modo que un color azul intenso indica que la velocidad del viento es muy baja, ¿vale? Fijaos que cerca del suelo la velocidad disminuye y en estas zonas en las que el aire se queda recirculando y dando vueltas, las velocidades también disminuyen. Y fijaros como aquí también podéis ver un poco la estela del viento debido a la influencia de estos paneles. Vale, pues aquí tenemos opciones, podemos ver resultados en el eje X, en el eje Z y a distintas alturas. Vale, yo os digo que todo esto está preconfigurado. Vale, y nada, simplemente indicaros que estas cosas de aquí se ven porque hemos elegido la precisión conceptual en la que el refinamiento de malla no es muy alto, ¿vale? Sí que es correcto y adecuado en la zona de nuestro modelo, pero lejos del modelo, para ahorrar tiempos y coste computacional, lo que hacemos es generar un mallado más grande, ¿vale? Por eso aquí tenemos menos resolución, ¿vale? Fijaros que la solución correcta cerca del suelo sería esta de aquí, donde sí que tenemos una resolución de malla, aunque ahora mismo no la podemos ver, pero enseguida os la enseñaré. Vale, aquí sí que tenemos una buena resolución, pero aquí no tanto. Aunque también es cierto que en estas zonas de aquí no nos interesa calcular ningún tipo de fuerzas y por lo tanto podemos ahorrarnos esas celdas, de modo que la simulación, pues bueno, corra lo más rápido posible. Vale, pues aquí tenemos por un lado líneas de corriente, corte de velocidad. También podemos visualizar lo que sería la distribución de presiones sobre la superficie de nuestro modelo. ¿Vale? Y fijaros que como intuíamos, en esta orientación el viento llega por aquí, se frena e incrementa la presión en toda esta zona de aquí, ¿vale? Fijaos también la diferencia entre la primera fila con el resto, ¿vale? Porque de esta distribución de presiones vamos a obtener las fuerzas, ¿vale? Integrando la presión sobre toda esta superficie es que obtenemos estos valores de fuerza. Vale, también indicaros que estos valores de fuerza, ¿vale? Son para todo el conjunto, es para todo el modelo. En el caso de que queráis obtener valores de fuerza por fila, lo que tendremos que hacer es descargarnos los resultados, que ahora os indicaré cómo podemos hacerlo, y trabajar con herramientas gratuitas como Paraview, ¿vale? En la que vamos a ser capaces de importar nuestros resultados y hacer el tipo de postprocesamiento que queramos, ¿vale? Sin ningún tipo de límite, y ya cada uno podrá estudiar
la simulación a su gusto y adaptar los resultados leyendo los parámetros y los valores que necesite leer. Aquí lo que os damos es de alguna forma resultados de forma automatizada para que tengáis toda la información a nivel global, ¿vale? Y por lo tanto las fuerzas, por ejemplo, son para todo el modelo. Pero ya estáis viendo aquí que las fuerzas en la primera fila van a ser muy distintas al resto de filas, ¿vale? Llevándose la mayoría de la carga de viento en la primera fila. Vale, fijaros que también tenéis por aquí la leyenda con valores de presión. Vale, pues para finalizar, lo que os mostramos aquí son contornos de drag. ¿Vale? Esto viene heredado del inglés, pero esto al final lo que nos viene a indicar son zonas en las que el viento se comporta de forma turbulenta, ¿vale? Es decir, aquí el viento se comporta de forma no turbulenta. Fijaos que es todo súper homogéneo, va recto. Pero en estas zonas en las que el viento se queda dando vueltas, aquí fijaos que tenemos como una especie de remolinos en los que el viento se curva. ¿Vale? Fijaos que con los contornos de drag somos capaces de alguna forma localizar esas zonas en las que el viento tiene un comportamiento no tan homogéneo. ¿Vale? Entonces esto es un parámetro que nos sirve de forma visual para ver cómo de aerodinámico es nuestro modelo o aquellas zonas en las que, ya os digo, el viento se comporta de forma un poco más turbulenta o caótica. Y esto sería un poco los resultados que podemos llegar a visualizar en la plataforma y de forma automatizada. Y ya os digo, habéis visto cómo es el proceso, es bastante lineal, es bastante homogéneo. Una vez que la simulación finaliza, os avisará por correo. Aquí tendréis un resumen de las fuerzas, aquí podréis acceder a la escena con los resultados, pero además os damos esta opción de descargar los resultados. Vale, una vez que le dais, os aparecerá este pop-up de aquí, en el que vais a tener vuestra contraseña, puesto que los resultados vienen comprimidos y para descomprimirlos, por tener un poco más de seguridad, necesitaréis esta contraseña que es única y exclusiva de cada simulación. Vale, pues por un lado podemos descargar resultados y por otro podemos descargar unos renders, ¿vale? De forma automatizada, nosotros haciendo uso de Blender también generamos como imágenes fotorrealistas, ¿vale? Al final hemos seleccionado unas cuantas perspectivas y os damos la facilidad de que, oye, con cada simulación que realicéis ya tenéis aquí algunas imágenes que, bueno, visualmente se ven mucho más realistas. Vale, fijaros que esto es una imagen renderizada de los resultados que hemos obtenido. Así que eso, por un lado vais a poder descargaros unas imágenes renderizadas y por otro lado vais a poder descargaros unos resultados. Que estos resultados yo los tengo por aquí, ¿vale? Ya me los he descargado. ¿Vale? Accediendo, bueno, pinchando en estos botones de aquí, lo que vais a poder obtener es estos dos zips que a la hora de extraer os va a solicitar la contraseña. Entonces nada, simplemente introduciendo la contraseña que os aparece aquí, vais a ser capaces de descomprimirlos. Y lo mismo para los renders. Y por otro lado, lo que tendremos aquí son los resultados de nuestra simulación. Y esto os permitimos tenerlo para que, si el tipo de resultados que os mostramos en la plataforma no nos sirven, haciendo uso de herramientas como Paraview, ¿vale? Que la tengo por aquí, vais a ser capaces de importar los resultados de vuestra simulación, ¿vale? A ver si los encuentro, ¿vale? Sí, aquí está, ¿vale? Entonces nada, simplemente abriendo el archivo .foam vais a ser capaces de trabajar con Paraview con total libertad y hacer el postprocesamiento que necesitéis. Vale, pues fijaos que por aquí nos ha cargado nuestro dominio. Aquí sí vais a ser capaces de visualizar en detalle el mallado que realizamos. Y fijaos lo que decía, que en esta zona de aquí tenemos más resolución, pero es que si hacemos un plano de corte para visualizar la zona en torno a nuestro modelo, ¿vale? Fijaos que aquí la resolución se va incrementando,
progresivamente para optimizar lo que es el coste computacional y para obtener el detalle en la resolución donde realmente importa, que es cerca de las paredes de nuestro modelo. ¿Vale? Entonces, por un lado, aquí ya vais a tener toda la libertad para realizar el postprocesado que queráis. ¿Vale? Fijaos que aquí lo que podemos ver ya es un plano de corte, igual que podíamos visualizar, pero no solo para visualizar velocidad, sino que aquí ya vais a poder visualizar pues, todos los parámetros, incluidos algunos parámetros turbulentos, ¿vale? Como es la viscosidad turbulenta, ¿vale? Estas zonas de estelas donde se disipa toda esa energía relacionada con los vórtices y torbellinos. ¿Vale? Velocidad, presión y bueno, esta es la precisión conceptual, las precisiones, precisión precisa, en el cálculo preciso, aquí vais a ver otros parámetros, ¿vale? Puesto que utilizamos un modelo turbulento más preciso, vais a tener energía cinética turbulenta y bueno, otra serie de parámetros. Así que nada, os invito a que le echéis un vistazo, a que aprendáis a utilizar y en el caso de que queréis hacer, pues eso, un postprocesado adaptado a vuestro caso, os descarguéis los resultados y juguéis con esta herramienta. Vale, en este caso, si yo quisiera realizar un cálculo de fuerzas, pues lo que haría es de alguna forma aislar esta geometría de aquí, que se puede hacer sin ningún problema, y hacer una integración sobre la presión para obtener eso, las fuerzas de esta fila y luego las siguientes filas, ¿vale? Para ver sobre todo pues lo que esta empresa realmente, por un lado, le estaba interesada en ver, que es cómo la distribución de fuerzas cambia de una fila a otra, ¿vale? Para optimizar un poco la distribución del peso en cada uno de estos lastres. Así que bueno, con herramientas como la simulación estáis viendo que de forma visual y de forma muy muy precisa vamos a ser capaces de estimar fuerzas, comportamiento del aire, presión, velocidad, turbulencia. Y con plataformas como Simula, pues bueno, permitimos hacerlo de una forma sencilla en la que no es necesario ser un experto en este tipo de cálculos y simulaciones. Y nada más, esto por aquí, bueno, cuando acabe de simular me avisará y podré visualizar los resultados. Hasta entonces, toca esperar. Muchas gracias, David, por tan completa presentación. Bueno, veo que quedó bien claro el uso de la plataforma y los beneficios que nos puede traer el realizar simulaciones CFD de muy buena calidad en la nube. También mencionar a todos los que están participando del webinar que todos estos contenidos forman parte del módulo de simulaciones CFD aplicadas al cálculo de estructuras, que conforma parte de nuestro curso de parametrización. Es un curso muy completo donde van a aprender a utilizar Grasshopper, a ir desde cero hasta ser expertos en Grasshopper, pudiendo realizar geometrías paramétricas, interoperar con software de cálculo, con software BIM y también aprendiendo lo que es toda esta parte de simulaciones CFD, tanto con Grasshopper como con Simula. Al finalizar obtendrían el certificado que estoy mostrando, así que los invito a todos a revisar el temario del curso y por cualquier duda que tengan acerca del mismo nos pueden escribir sin problema al correo electrónico. En cuanto a las preguntas, veo que Hipólito, mi compañero, ha ido respondiendo y después hemos tenido algunas otras preguntas. Nos hemos pasado un poco del tiempo pactado, así que creo que lo mejor es que vamos a ir respondiendo esas consultas por correo electrónico. También nos pueden buscar por LinkedIn, vamos a estar disponibles ahí para responder cualquier consulta. Y bueno, agradecerles a todos por participar, a David de Simula por la excelente presentación, a la empresa Landatu Solar por mostrarnos este caso de éxito y cómo utilizaron la simulación CFD en sus estructuras. Y bueno, de parte de Construsoft esperamos verlos pronto por nuestro curso o en nuestros próximos webinars. Les dejo un gran saludo.